Vamos a ver la anatomía del globo ocular. Tenemos tres capas, la externa, media e interna. En la interna va a estar la retina, la media va a ser la capa vascular, que es la uvea, que se divide en la anterior y la posterior. La anterior es el iris y el cuerpo ciliar, y la uvea posterior es la coroides. Y la capa externa es la córnea y la esclera. Entonces tenemos primero la retina. La retina termina aquí en la ora serrata. Luego tenemos la capa vascular. Aquí está la coroides, que se continúa con el cuerpo ciliar, y luego con el iris. Y luego tenemos la externa, que es la córnea, la córnea y la esclera. Aquí está la esclera, aquí, y justo donde va a estar la pupila, ahí va a estar la córnea. Entonces, aquí tenemos el cuerpo ciliar, el iris, este el iris. El iris va a formar como un diafragma, y este diafragma, el agujero va a ser la pupila. Entonces la pupila no es una estructura, es un hoyo, y cuando vemos para ver el fondo de ojo, vemos la retina, pero la pupila es un agujero. Aquí está el iris, que funciona como un diafragma, y aquí está alrededor de la pupila y le da el color al ojo, dependiendo de cuánta melanina haya. Tenemos cavidad anterior y cavidad posterior. La cavidad anterior va, digamos, desde aquí, desde la córnea hasta el iris y el cuerpo ciliar. Entonces, la cara anterior del iris y el cuerpo ciliar forman la cara posterior de la cámara anterior, y la cámara posterior tiene, bueno, primero la cara anterior de la cámara posterior está dada por la cara posterior del cuerpo ciliar y del iris. En la cámara posterior está la cavidad vítrea, que es todo esto lleno de humor vítreo, y tenemos el cristalino. Aquí es el cristalino, que está suspendido por las fibras sonulares o los ligamentos suspensorios del cristalino, que finalmente son derivados de los procesos del cuerpo ciliar. Y en la cámara anterior y en la posterior, en ambos va a haber humor acuoso. Entonces, en la posterior hay principalmente humor vítreo, que es más como un gel, y en la cámara anterior está el humor acuoso. Entonces, aquí tenemos la esclera, está cubriendo a las demás, excepto en donde viene el nervio óptico. Está el nervio óptico, y la dura madre del nervio óptico de alrededor de ahí se continúa con la esclera. Así. Entonces, salvo en este punto, la esclera cubre a la coroides y luego a la retina. Entonces, vamos a ver primero la capa externa. Tenemos la esclera y la córnea. La esclera va a ser la parte blanca del ojo. Aquí esta parte sería la parte blanca del ojo. Y la esclera está cubierta por conjuntiva. La conjuntiva es transparente, tiene vasos. La conjuntiva se divide en conjuntiva vulvar o ocular y palpebral. La palpebral es la que se refleja en los párpados de abajo y de arriba, y la vulvar es la que está cubriendo aquí a la esclera. La conjuntiva tiene vasos, que cuando el ojo se pone rojo por hiperemia, o sea, no porque haya un derrame, sino bueno, por hiperemia, es por vasodilatación de los vasos de la conjuntiva. Y estos vasos van a llegar hasta aquí. Este es el limbo córneo escleral. Entonces, la córnea no va a tener nada de vasos. Entonces, aquí hay un punto súbito donde pasa de haber vasos a no vasos. También la esclera tiene vasos.
tiene una capa profunda y una capa superficial. Cuando el ojo se pone rojo es por vasodilatación, y es vasodilatación de los vasos de la conjuntiva y más de la capa profunda de los vasos, más que de los superficiales. Y esto lo sabemos porque al ponerle fenilefrina se consiguen nada más los vasos superficiales y se dejan los profundos. Ok, entonces la conjuntiva, cuando se refleja en los fondos de saco de la conjuntiva. Ok, entonces solo la córnea va a ser, digamos, la córnea es la capa más externa y esta no tiene conjuntiva, y está aquí enfrente de la pupila. Todo lo demás es esclera, y por encima de la esclera está la conjuntiva. La esclera tiene la capa epiescleral, que es donde están los vasos, y unas fibras que de aquí, fibras de colágeno y así, penetran a la coroides en el espacio pericoroidal. Hay otra capa que es la cápsula de Tenon, o también llamada la esclera propia, y esta es una fascia que se continúa aquí, se va a continuar con las fascias de los músculos extraoculares y luego con algunos tendones. Por ejemplo, en el recto inferior se continúa ahí con los tendones y hace el ligamento de Lockwood. Bueno, entonces, la fascia, que es la cápsula de Tenon, y la esclera, que es la que cubre aquí a todo lo de la cavidad anterior, salvo por la pupila. Entonces ya vimos la esclera, esclera conjuntiva, ahora vamos con la córnea. La córnea tiene, y la conjuntiva secreta, las glándulas secretoras tienen, entre ellas están las células caliciformes, que van a secretar moco y le dan la capa de moco de la lágrima. Entonces las células de la córnea tienen microvellosidades. Entonces en la córnea están las microvellosidades que atrapan al moco de la lágrima, y entonces se queda ahí. Aparte, las células van a deshidratar a la córnea, entonces la córnea está deshidratada y no tiene vasos. Entonces córnea es avascular. La córnea tiene 5 capas. Tenemos primero el epitelio, que son de 5 a 6 capas de células, y son estas que tienen las microvellosidades. Luego está la membrana de Bowman, que esta es una capa donde están las terminaciones nerviosas libres de la rama oftálmica del trigémino, o sea, de los nervios ciliares. Está el estroma, que también tiene terminaciones nerviosas. La cápsula, la membrana de Descemet, y el endotelio, que tiene una sola capa de células poligonales. Y estas generalmente no se regeneran, salvo en el limbo y córneo-escleral. Ahí es donde están las células regeneradoras de la córnea. Entonces, en el limbo esclerocorneal están las células regeneradoras, y está la transición súbita de esclera y conjuntiva que tienen vasos a la córnea, que no tiene vasos. Ok, entonces esto fue para la córnea. Ahora vamos a ver la capa media, que es la vascular. Ok, entonces en la capa vascular tenemos, primero vamos a ver la coroides, que es la uvea posterior. Entonces la uvea posterior va a tener una capa externa, media e interna. Cada una de estos va a tener vasos. La interna le va a dar sangre a la retina. Específicamente nada más va a ser a las capas del epitelio pigmentado y de los fotorreceptores. La capa externa le va a dar sangre a la esclera, y los vasos o los capilares con tamaño más grande son los que están en la capa interna. Entonces se forma la capa coriocapilar. Ok, entonces tenemos en la coroides esta parte que es la vascular, digamos esta membrana, y abajo tenemos
la membrana de Bruch. Y la membrana de Bruch tiene cinco capas. Primero, la endotelial, que es la que está en contacto con la capa coriocapilar de la coroides, o sea, con la vasculatura. Luego una capa de colágeno, otra elástica, luego de regreso otra de colágeno, y luego una lámina, que es la lámina del epitelio pigmentario de la retina. Entonces es esta la que está en contacto con la retina. Cuando hay desprendimiento de la retina, se desprende la retina, entonces se desprende el epitelio pigmentario de la retina de la membrana de Bruch, de la lámina o de la capa de la membrana de Bruch, que es la lámina del epitelio pigmentario de la retina. Okay. La coroides también va a tener un poco de epitelio pigmentario y se va a continuar con el iris y con el cuerpo ciliar. Entonces la coroides va desde la hora serrata, que es donde terminó la retina, hasta donde empieza el nervio óptico. Ok, vamos a seguir ahora con el cuerpo ciliar. Aquí está el cuerpo ciliar. Este es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene músculo y procesos ciliares. Los procesos ciliares son los que van a dar estas proyecciones que luego hacen el ligamento suspensorio del cristalino. De las secciones que tenemos del cuerpo ciliar está la pars plicaris y la pars plana. Esta es el acceso a la cavidad vitrea, y la pars plicaris es donde están los procesos ciliares, el epitelio pigmentario de la retina, el epitelio pigmentario del cuerpo ciliar, el no pigmentado y la producción del humor acuoso. En la capa de la pars plicaris, capa profunda, es donde está la producción del humor acuoso y el epitelio pigmentario. Y en la superficial, no me equivoqué, en la superficial está la producción del humor acuoso y los procesos ciliares. Y en la profunda o interna es donde está el epitelio no pigmentario. Y en la superficial está el no pigmentario y en la profunda está el pigmentario. Ok, luego, el cristalino, ahorita regresamos a la capa vascular, pero aquí nada más vamos a ver la integración del cuerpo ciliar con el cristalino. El cristalino es un lente biconvexo rodeado así de una cápsula que lo cubre por completo, y cuando se contrae el músculo ciliar o el músculo del cuerpo ciliar, entonces las fibras celulares están más laxas, menos tensas, y entonces la convexidad del cristalino se hace más redonda y esto permite que podamos ver objetos de cerca. Ok, entonces seguimos después del cuerpo ciliar en la capa vascular, seguimos con el iris. Entonces aquí está la pupila y aquí está el iris. El iris tiene la parte de la pupila o parte pupilar y la parte peripupilar, que es esto. Entonces el iris tiene un epitelio pigmentario posterior y células mioepiteliales que están en la parte anterior, y estas se dividen en células anteriores y posteriores entre ellas. Las anteriores son basales y las posteriores son apicales. De las posteriores va a salir el epitelio pigmentario anterior, y entonces tenemos el epitelio pigmentario posterior y el epitelio pigmentario anterior, que nace de las células mioepiteliales posteriores. Y de las células mioepiteliales anteriores va a salir los músculos, el dilatador de la pupila, inervado por el nervio cervical superior del simpático, y el constrictor del esfínter pupilar, inervado por el parasimpático a través del nervio oculomotor. Entonces, esta es la pupila. Aquí está el esfínter pupilar que está alrededor, y el músculo dilatador de la pupila o radial está aquí así. Entonces, cuando
el radial o el dilatador de la pupila se contrae para acá, entonces la pupila se hace más grande, hace midriasis. Y cuando el esfínter se constriñe, entonces hay miosis. Entonces, el epitelio pigmentario posterior, que es el que más color le da al ojo, se continúa con el epitelio pigmentario del cristalino del cuerpo ciliar, y este se va a continuar con el epitelio pigmentario de la retina. Y el epitelio pigmentario anterior del iris, que no tiene tanto pigmento, se continúa con el epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar y se continúa con la neuroretina. Entonces ya vimos la capa vascular, que es la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Aquí el iris se va a insertar en la esclera, más en la esclera, de ahí nace, y aquí en donde se inserta es casi en el ángulo córneo escleral, y forma el ángulo de la cámara anterior o el ángulo irio corneal o corneoiridial. Y este ángulo, cuando está muy cerrado, es cuando el paciente tiene glaucoma de ángulo cerrado, porque justo aquí, más adelante, en la esclera, está el canal de Schnell, que es por donde el humor acuoso es drenado. Y si tenemos el ángulo cerrado, entonces no se va a poder drenar tanto. El humor acuoso es producido por el cuerpo ciliar, se produce en la cámara posterior y pasa a través de la pupila a la cámara anterior, y aquí en la esclera es drenado. Bueno, primero pasa al estroma de la córnea y luego en la esclera es drenado. Ok, entonces ya vimos el iris, el cuerpo ciliar, y ahora por último la retina. Ok, de la retina tenemos las 10 capas de la retina, que es primero el epitelio pigmentario de la retina, luego la capa de fotorreceptores, que son los conos y bastones, luego la capa limitante externa, que es donde terminan las células de Müller, que son células gliales, luego la nuclear externa, que es donde están los núcleos de los fotorreceptores, conos y bastones, luego la capa plexiforme externa, que es donde está la sinapsis entre los fotorreceptores y las células bipolares. La 6 es la nuclear interna, que es donde están los núcleos de las células bipolares, amácrinas, horizontales, interplexiformes y de todas esas. Y la capa plexiforme interna es donde está la sinapsis entre las células bipolares y las células ganglionares. Y entonces en la capa 8, que es la capa de las células ganglionares, es donde están los núcleos de las células ganglionares. Luego la 9, que son las fibras ópticas, o sea, son los axones de las células ganglionares. Y por último, la limitante interna. Entonces, la primera capa, que es la del epitelio pigmentario de la retina, está en contacto con la coroides, que es la membrana de Bruch. Todas las capas reciben sangre por la arteria retinal, que viene aquí, salvo la del epitelio pigmentario y la de los fotorreceptores. Esas reciben sangre directamente de la coroides. Entonces, en la retina tenemos la retina, primero la ora serrata, que está acá, que tiene una apariencia dentada, y luego la retina aquí central y la retina periférica. En la retina central va a estar la mácula. Si toda esta es la mácula, en la parte central está la fobia, alrededor está la perifobia, luego la parafobia. En el centro de la fobia está la fobiola, y en el centro un punto es el ungo. La fobia se distingue de las demás porque en la fobia solo hay conos y no hay bastones. Entonces ahí la agudeza visual es mayor, la discriminación
es mayor y al no tener los bastones hay menos núcleos en la capa de los núcleos de los fotorreceptores, que es la nuclear externa, entonces esta está delgada. Y la fóvea se va a ver roja brillante y la mácula, o sea, todo lo que no es la fóvea, que va a estar como alrededor de la fóvea, esa se va a ver amarilla, entonces es la mácula lútea. Y esa se va a ver amarilla y ahí no se ve amarilla porque no le llegan los vasos. Luego, aquí, esta es la parte nasal de la retina y es donde está saliendo la vena retinal, entrando el nervio óptico y, bueno, dependiendo de cómo lo veamos, bueno, saliendo el nervio óptico, bueno, el nervio óptico, vena retinal y arteria retinal. Esto es el disco óptico y es el, bueno, disco óptico o papila. Y como está en la retina nasal, que corresponde al campo visual temporal, entonces aquí que no hay receptores en esta parte de la retina, no están los receptores o los fotorreceptores porque es donde está pasando la arteria, la vena y el nervio óptico. Entonces en esta parte nasal de la retina no hay fotorreceptores y entonces en el campo temporal del campo visual lo vamos a ver. Entonces ese es el punto ciego de cada ojo que está en el lado temporal. Entonces cuando hay hipertensión que haya mucha presión y la presión hidrostática de los vasos aumente, se puede chorrear el líquido y aquí hacer un edema del disco óptico y entonces esto se va a ver así como todo borroso y a veces también en la hipertensión se puede ver las hemorragias. Hay hemorragias que son en forma de llama, a veces aquí también podemos ver los exudados amarillos, que eso quiere decir que un exudado lipídico ocurrió, o si vemos puntos blancos es porque hay isquemia. Pero entonces ya vimos la retina, que tiene la mácula, que es la parte central, y la papila o el disco óptico, que va a corresponder al punto ciego del campo visual temporal. Y en el epitelio pigmentario de la retina tenemos el pigmento que deriva de la vitamina A. Y bueno, aquí hay mucha vitamina A, pero el pigmento, cuando viene un estímulo luminoso, aparte de todo lo que pasa con la rodopsina y todo esto, el pigmento se degrada y se regenera en la oscuridad. Entonces cuando estamos viendo un estímulo luminoso por mucho tiempo, el epitelio se está degradando y no se está regenerando todavía, y entonces es como cuando dejamos de ver muy bien, cuando estamos viendo algo que tenga mucha luz, como puede ser el cielo, ya no vemos tan bien a como lo estábamos viendo al inicio, porque ya tenemos menos pigmento en el epitelio pigmentario de la retina. Entonces tenemos capa interna, que es la retina, capa vascular o media, que es la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, capa externa, que es la esclera y la córnea, y nada más la esclera está cubierta por la conjuntiva. Tenemos la cámara posterior y la cámara anterior. En la cámara posterior está el cristalino y la cavidad vítrea, y en la cámara anterior solo está el humor acuoso.